Hola a todos, bienvenidos a esta clase llamada Cultivando mis propios alimentos en New York State, es decir, en el estado de Nueva York, presentado por Cristian Acosta, educadora agrícola de Cornell Cooperative Extension del condado de Allegheny. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo cultivar nuestros propios alimentos, nuestras huertas, cultivando todo el año, las plantas y cultivos abundantes en estas áreas y tips y recomendaciones para hacerlo de la mejor manera. Entonces, para comenzar, tenemos la principal diferencia de cultivar nuestros propios alimentos en países tropicales, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Nicaragua, en México, en diferentes países del trópico, y cultivarlos aquí en el estado de Nueva York o incluso en otras áreas que sean similares, el mismo clima, tipo de clima donde las estaciones son bastante marcadas. Y bueno, tenemos esta diferencia y es de que en los países que mencionaba anteriormente, en el trópico, en países tropicales, tenemos un clima cálido donde es más fácil de cultivar durante todo el año. Solamente debemos tener en cuenta si va a llover mucho, es decir, fenómenos, si hay mucha sequía o va a llover mucho, fenómenos como el niño o la niña, y este tipo de tormentas o algunos fenómenos naturales. Pero aparte de esto, podemos cultivar casi que cualquier época del año, es decir, podemos empezar cuando queramos. Dependiendo de las ciudades, obviamente, los climas, qué tan alto o cerca al nivel del mar estemos, entonces más frío, más caliente, y allí podemos cultivar, pero en general podemos hacerlo durante todo el año si queremos. Aquí, en este tipo de climas perdón, como en el estado de Nueva York, pues tenemos estaciones y tenemos las estaciones bastante marcadas. Entonces tenemos principalmente frío, son cerca de 8 meses del año fríos. Tenemos un invierno bastante marcado y asimismo tenemos veranos que pueden llegar a ser bastante calurosos, pero por lo general son apenas un par de meses donde podemos tener como calorcito y asimismo empezar a cultivar nuestras propias plantas. Entonces, una de las técnicas de las primeras cosas que empezamos a tener en cuenta al cultivar acá en el estado de Nueva York es de que tenemos un clima frío. Entonces, pero yo vivía en mi país de origen, vivía en un área donde es frío, entonces yo sé cómo cultivarlos y yo sé, y bueno, yo todo lo sé. Y después llega esta persona aquí a una de las ciudades del condado del estado de Nueva York y después no puede cultivar sus propios tomates o lo que estaba acostumbrado a cultivar en su tierra porque pues tenemos una diferencia en cuanto a todo. Clima, hay microclimas, también encontramos microclimas donde podemos tener temperaturas mucho más frías en un área que queda apenas 5 minutos de otra área donde incluso puede estar 10 grados de diferencia. Bueno, estamos hablando de grados Fahrenheit, que es la medida que se utiliza acá en los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde ve qué pasa. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar este tipo de clases y ver, bueno, cómo cultivar mis propios alimentos, cómo empezar a cultivar mis propias plantas aquí en esta nueva tierra, en esta nueva área, cómo hacer. Entonces, por eso es que estamos estudiando esto el día de hoy. Y pues bueno, una de las primeras recomendaciones para tener en mente es esto, de que es algo totalmente diferente. Puede que sea similar si venimos de un clima así, frío, pero no es exactamente igual. Entonces, para ello, vamos a escoger plantas que son más fáciles de cultivar, de que crezcan fáciles y más abundantes, ya que pues si tenemos plantas abundantes vamos a poder producir mucho y asimismo guardar para meses cuando ya lleguen los tiempos fríos, entonces vamos a poder guardar alimentos para esos meses. De las ventajas que tenemos de esto es de que, bueno, son menos viajes al supermercado, lo cual indica ahorrar dinero también, y de que, bueno, estamos consumiendo algo sano. Es diferente el tomate, el zapallo, o, bueno, la calabaza, la uyama que estamos consiguiendo en una tienda, porque pues no sabemos qué tanto químico le aplicaron, cómo hicieron para tener esa fruta o esa verdura así de bonita, perfecta, ya que pues esto requiere una cantidad enorme de pesticidas, ¿verdad? A menos de que sea el certificado orgánico. Pero en ese caso va a ser mucho más costoso. Entonces, bueno, no es tan fácil, ¿verdad?
Entonces, si lo cultivamos por nosotros mismos, pues primero es un pasatiempo muy bonito, muy chévere que podemos aprovechar, así sea un espacio pequeñito, podemos sacar nuestra propia cosecha de algo así pequeñito, de incluso 1, 2 metros cuadrados, ya podemos cultivar algo y empezar a sacar algo ahí en esa zona tan pequeñita. Entonces vamos a empezar a ver plantas o cultivos que son fáciles y abundantes. Acá en el estado de Nueva York, con este tipo de climas que son más fríos, ¿cómo saber esto? Bueno, pues ustedes pueden consultar si de pronto están en otra área de aquí en los Estados Unidos, pero más hacia el norte, entonces que sea frío, esos inviernos tan marcados, entonces pues puede que estemos como en las mismas condiciones meteorológicas, las mismas condiciones de clima. Y estos consejos se apliquen también para la zona donde usted se encuentre o si está incluso en otro país, pero son las mismas temperaturas, tiempos de invierno, verano. Entonces, pues puede que estas plantas también le van a servir. ¿Cómo saberlo? Pues consultar online. Entonces, temperatura de Nueva York, en el estado de Nueva York versus en Europa, en otros estados, incluso acá en los Estados Unidos. Entonces, así es como lo vamos a poder saber. Y bueno, vamos a empezar, no quedarnos hablando tanto. Lo primero, las papas. Es fácil de cultivar, es de las primeras opciones por las cuales iría si es principiante. Entonces aquí estamos hablando para personas que tienen algo de experiencia en la parte de horticultura y también para quienes están nuevos, que llegan y que no tienen ni idea de qué se está hablando en cuanto a horticultura, pero que quieren cultivar sus propios alimentos y empezar a aprender de esta ciencia tan bonita. Entonces, bueno, podemos empezar a aprenderlo, así que esta clase va a ser para principiantes o intermedios o incluso gente con mucha más experiencia, pero que no tienen tanta experiencia en este tipo de climas. Entonces, bueno, las papas son fáciles de cultivar. Después de la cosecha pueden durar harto tiempo on the counter. Aquí es un término común, on the counter, que quiere decir como sobre el estante. Es decir, no necesita de meterla en la nevera o de meter o procesarlas y porque se daña rápido. Entonces pueden durar harto tiempo por fuera y pues se pueden utilizar durante muchas semanas y conservarlas de las maneras que quieran conservarlas. Con una sola papa también pueden generar nuevas plantas de papa, entonces pueden seguir cosechando y cultivando sus propias papas. Para quienes venimos de otros países tropicales, la papa no va a ser la misma, entonces va a saber diferente, va a ser un poco diferente, pero sabemos de que, bueno, las podemos cultivar y de que sí crece acá. Entonces, ¿cuándo cultivarlas? ¿Cómo cultivarlas? Entonces, se plantan aproximadamente 2 a 4 semanas antes de la última helada. Entonces, las heladas se denominan frost y aquí usted puede consultar, incluso en inglés lo puede consultar, when is the last frost? Entonces, ¿cuándo es la última helada? Y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, aquí para el estado de Nueva York es aproximadamente en abril. Puede ser entre abril a mediados de abril o finales de abril y principios de mayo, que ya se da la última helada. Entonces, eh, ¿cómo se va a saber esto? En el forecast. Forecast es el pronóstico del clima. Entonces, pueden consultar el pronóstico del clima o en Google consultar cuándo es la última helada y ahí sí se va a saber. No es 100% que sea, si dicen va a ser la segunda semana de abril, entonces efectivamente va a ser la segunda semana de abril porque pues todos es impredecible, pero entonces estos sistemas de forecast son bastante eh, precisos, o sea, se acercan bastante al pronóstico, el pronóstico es bastante acertado, no al 100% pero sí se acerca. Entonces, con esto es que vamos a consultar esa información. Entonces, si sabemos de que la última helada va a ser para la última semana de abril, entonces, bueno, entonces 2 semanas antes ya empiezo con mis papas, empiezo a sembrar mis plantas de papa. Y para moverlas ya podemos empezar incluso dentro de la casa, en unos maceteritos, en un balde. Bueno, hay muchas maneras de cultivar las papas. Si no hay espacio afuera en el jardín o en la huerta, entonces en balde se puede llegar a tener una plantija de papa, ¿verdad? Entonces, lo que nos vamos a asegurar es de que cuando ya saquemos la planta a exponerla afuera, ya como tal,
las condiciones externas, entonces vamos a darnos cuenta de que la temperatura del suelo esté por lo menos a 40 grados Fahrenheit, es decir, 4 grados centígrados. Entonces, acá en los Estados Unidos se maneja mucho el sistema de Fahrenheit y entonces vamos a tener este tipo de temperaturas, 40 grados Fahrenheit, 60, 80 grados Fahrenheit. Entonces, si no están acostumbrados a esto, hacen la conversión para pasarlo a grados centígrados. El tiempo de cosecha son 60 a 90 días después de siembra. Esto es lo que quiere decir acá DDS, después de siembra. Entonces, para ello, por ello es que es sumamente importante tener en cuenta las fechas de las estaciones. Entonces, si yo sé que aquí en el condado de Allegheny, el verano, o sea, todo lo que es el tiempo cálido para yo estar cosechando es aproximadamente la segunda semana de abril, más o menos, primera semana de mayo, depende qué tan duro haya sido el invierno, hasta por allá septiembre, que ya empieza a ponerse un poco frío, empieza a bajar la temperatura. Entonces, pues yo no voy a empezar a sembrar mis plantas, mis papas, para esperar una cosecha en diciembre o en enero, porque va a entrar el invierno y pues no voy a tener papas, las plantas se van a morir. Entonces, por ello es de que hay que tener en cuenta y ser muy juiciosos, muy disciplinados en cuanto a las fechas de siembra. ¿Cuándo es? Si yo sé que voy a tardar por lo menos 90 días para cosechar papas, entonces voy a empezar a ir, bueno, ¿cuándo tendría que empezar a sembrar mis papas para tener una cosecha buena? Entonces, esto va con un diario de jardinería, se le llama aquí Gardening Journal, un diario de jardinería o un diario de horticultura, es decir, un cuadernito, algo donde usted tenga anotado y usted se va dando cuenta. Bueno, este año voy a sembrar papas, dura 90 días para cultivarse, entonces voy a empezar este mes, ya después voy a sembrar unas hierbitas para especias, entonces esas las voy a sembrar por allá en junio, julio, y así. Entonces, como un cronograma y se aprende este tipo de disciplina, que es lo que no tenemos en nuestros países de origen, ya que muchas veces, pues, simplemente podemos empezar en diciembre, en enero, en cualquier época del año, lo que mencionaba antes, desde que haya agua, temperatura, eh, y pues bueno, no exceso de agua, sino que todo esté como en equilibrio, pues podemos empezar y podemos hacerlo. ¿Cuánto nos va a producir las papas acá en el estado de Nueva York? Entonces nos va a producir, si están bien cuidadas las plantas, entre 1 y 2 libras de papa por planta. Entonces, también basado en el rendimiento, usted puede empezar a mirar, bueno, cuántas plantas yo voy a empezar a cultivar este año para tener 5 libras de papa o 10 libras de papa al final de la cosecha, o sea, al cabo de tantos meses. Entonces, ahí me voy a ahorrar una parte de por allá en junio, julio, agosto me voy a ahorrar el comprar papas por 2 semanas o 2 o 3 semanas. Entonces, eso también va para cuándo empezar, o sea, las fechas de siembra y de cosecha. Entonces, otra de las cosas que se dan fáciles acá y que es abundante también, fáciles de sembrar, es lo que llaman el frijol o habichuela. Entonces, en algunos países se le llama frijol, incluso acá en los Estados Unidos en inglés se le denomina frijol verde, es decir, green beans. Cuando ustedes dicen green beans es habichuelas, se refiere a las habichuelas. Entonces, yo las conozco como habichuelas, entonces a esto hace la referencia. Vamos a comprobar de que esté grabando. Sí, sí está grabando. Listo, perdón. Entonces, bueno, las habichuelas son fáciles de empezar, se pueden empezar desde semilla, las podemos empezar aproximadamente en febrero, marzo, especialmente marzo, abril, porque hay variedades que crecen bastante rápido. Entonces, eh, las podemos empezar cerca de esto depende del clima que ustedes tengan, la cantidad de luz que entre por la ventana, porque vamos a empezar las semillas son dentro de la casa, no afuera en el jardín, en la huerta, sino dentro de la casa. Entonces, también tomar en cuenta de que, por ejemplo, el tiempo de cosecha son 60 45 días, entonces vamos a empezar a planear cuándo puedo yo sembrarlas. No hay problema si ustedes las siembran temprano en la temporada, eso se llama early season, temprano en la temporada, es decir, cuando hasta ahora comienza, por ejemplo, sembrarlas en abril, en marzo, abril, ya que pues va a tener más tiempo la planta para crecer y le va a producir más. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es de que si dura, por ejemplo, 45 a 60 días para producir, para tener una buena cosecha,
Y si las siembro en agosto, pues no voy a tener el tiempo porque ya en septiembre se va a poner todo más frío y voy a tener por ahí una que otra habichuela, pero no va a ser mucho. Entonces, tener esto en cuenta y para ya sacar las plantas, es decir, cuando usted ya las tiene las plántulas dentro de la casa y sacarlas allá a la huerta y para que sigan creciendo allá directamente con el rayo del sol y con el agua y los elementos afuera de la casa, entonces asesorarnos de que la temperatura del suelo esté en 9 grados centígrados. ¿Cómo saber esto? Entonces, en cualquier tienda donde venden, incluso por internet, en Amazon y estas tiendas online, cualquier tienda donde ustedes puedan conseguir productos agrícolas, entonces van a encontrar estos termómetros, son por lo general son largos, que es para poner en el suelo. Entonces, no son tan costosos, de hecho no es caro, y los ponen en el suelo y pueden mirar cuál es la temperatura del suelo, ya que es bastante importante porque muchas veces vemos en el reporte del clima o en el termómetro de la casa o el termómetro que está por fuera de la casa que dice, no, estamos a 12, 15 grados centígrados. Un día que llega a estar en 15 grados centígrados, pero resulta que el suelo todavía está a 0 grados, está a 1 grado, 2 grados. Entonces, si trasplantamos una planta con ese suelo tan frío, pues se va a morir la planta. Entonces, esto para tenerlo en cuenta, el rendimiento son aproximadamente media libra por planta, en el caso de la habichuela arbustiva, es decir, la que crece hasta cierto nivel y ya para de crecer y es como un arbusto, por eso se le denomina arbustiva. Y cuando es la indeterminada, de crecimiento indeterminado, entonces la que se le llama de poste también, entonces la que hay que ponerle una cuerdita o ponerla cerca del fencing, es decir, a la cerca, una malla o algo donde pueda seguir creciendo la planta y seguir regándose y botando más habichuelas. Entonces, para este tipo de crecimiento se tiene cerca de 1 libra por planta. En mi experiencia he llegado a tener más de 1 libra por planta. Entonces, esto depende que también las lleguen a cuidar, pueden llegar a producir mucho más de 1 libra por planta. Entonces, vamos a la siguiente. Las arvejas, también las arvejas son fáciles de empezar desde semilla. De hecho, se les enseña a los niños, es dictado en las escuelas, cómo empezar a cultivar algo con el frijolito o la arveja. Entonces, lo que es frijol, la arveja son fáciles de cultivar. Entonces, esto lo podemos empezar también desde semillas dentro de la casa. Recordemos, si empezamos desde semilla, la mayoría va a ser dentro de la casa, porque vamos a empezar algunas semillas incluso desde febrero, lo que es febrero, marzo, abril, ya estamos empezando semillas dentro de la casa. Y ya al finales de abril, mayo, por ejemplo, ahorita está la época, las siguientes 2 semanas es la época en que ya empezamos a sacar las plantas, las plántulas al jardín, afuera a la huerta. Porque sigo repitiendo jardín, jardín, jardín. Es un dato también aprender de que en inglés acá se le denomina gardening, es decir, jardinería no solamente a los ornamentales. Entonces, muchas veces creemos que jardinería es las florecitas, las orquídeas, algo ornamental, pero aquí se le denomina a todo, o sea, todo lo que es un jardín, es decir, una huerta o un espacio que usted esté cultivando. Cuando ya es un prado más grande, son hectáreas de cultivo, un cultivo mucho más grande, entonces ahí sí se le denomina cultivo, se le denomina crop, que es cultivo. Pero cuando nos referimos a gardening, a jardinería, es por lo general esto. Huertas que podemos empezar a crecer, a cultivar por nosotros mismos, que por lo general van en la parte de atrás de la casa o en el patio trasero o el patio enfrente, y que hay un espacio donde se pueda cultivar algo, sea ornamental, sean frutas, sean vegetales, sin importar qué tipo de planta, se le denomina gardening. Entonces, por ello es que eh, otro dato para cómo se le denominan, se le llaman a ciertas cosas aquí en los Estados Unidos. No sé si en otros países también que hablen inglés, pero aquí se le denomina de esa manera. Entonces, para las arvejas también les gusta un poquito el frío, entonces es un cultivo bueno para este tipo de climas. Entonces lo podemos empezar de semilla, como ya lo había dicho, pues se pueden conservar secas, enlatadas, congeladas, se pueden empezar a principios de primavera.
Entonces, cuando el suelo esté 7 grados, ahí sí ya los podemos mover afuera a la huerta o al jardín. Eh, igual, medimos la temperatura del suelo y nos damos cuenta de que esté 7 grados o mayor de 7 grados centígrados, y ahí sí ya podemos sacar las arvejitas, las plántulas de arvejas que teníamos en la casa, las podemos empezar a pasar al jardín, es decir, a la huerta. El tiempo de cosecha son 55 a 65 días y el rendimiento es aproximadamente un cuarto de libra por planta por semana. Entonces, con las arvejas no hay mucha recomendación. Ellas aquí se le denomina hardy plants, es decir, como plantas duras, o sea, plantas que crecen prácticamente por ellas mismas. No hay mucho cuidado de que estar aplicándole un montón de pesticidas o algo así, no. Muchas de las plantas que estoy enseñando hoy son fáciles de cultivar. Obviamente requieren ciertos cuidados, pero no es tan complejo como cultivar, no sé, eggplant, se me olvida el nombre en este momento de eggplant, estos morados que crecen, bueno, se me olvida el nombre en este momento. O incluso pepinos, pepinos no, sino pimientos. Los pimientos que son grandes, bonitos, como una campana, así grandotes, grandotes, bonitos. Bueno, a veces es un poco complejo que lleguen hasta ese tamaño y sean así bien perfectos. Eh, entonces, bueno, estos ya son otros cultivos un poco más complejos, pero la mayoría no van a sufrir ustedes si empiezan, son novatos, hasta ahora principiantes, no van a sufrir mucho con este tipo. De hecho, no van a sufrir con este tipo de cultivos. Por ejemplo, uno de los cultivos fáciles que si usted es principiante en la parte de jardinería, es decir, en horticultura, cultivar sus propios alimentos, las calabazas va a la fija. Entonces, lo que es calabazas y auyamas va a ir a la fija porque crecen abundantemente, no son fácilmente afectadas por plagas, enfermedades, incluso si son afectadas por algunas plagas, algunas enfermedades que no sean tan agresivas, pues van a seguir produciendo sus calabazas, sus zapallos o auyamas, como le denominen, como les llamen ustedes, y pues va a ser fácil, es un cultivo supremamente fácil. Lo pueden comenzar desde semillas también dentro de la casa, empiezan sus semillitas puede ser como lo prefieran, en una de estas bandejitas donde individualmente puede poner su semilla, o puede ser en cualquier contenedor donde usted ponga un poco de sustrato, de tierra, y ustedes pueden empezar a sembrar sus semillitas. Y ya, es fácil, no tiene mucho complique, incluso las semillas no son tan difíciles de hacer que germinen. Eh, de una sola planta puede salir una cantidad de hojas y de calabazas, que esta es la recomendación. Entonces, empecemos con una, dos o tres plantas y no más de eso. Si usted tiene un espacio que no es tan grande, es apenas una huertica pequeña, pues por ahí una planta o dos planticas, bueno, de pronto dos en caso de que una se muera o algo le pase a una. Entonces, por ahí dos plantas, tres plantas, pero más de esto no. Ya si el próximo año usted ve que tiene espacio y que no pasó nada, entonces, bueno, puede cultivar más, pero lo digo porque por lo general con este tipo de cultivos se tiene de que crecen mucho, ya demasiado, entonces no hay espacio y después es como una maleza prácticamente de que empieza a cubrir, toma espacio y empieza a cubrir las otras plantas, y no, resulta que tenía aquí menta, tenía cebollas, tenía acá unas zanahorias, y las calabazas o las auyamas tomaron espacio y se fueron todas encima de las otras y no pude cultivar de las otras plantas que yo tenía. Entonces, por ello es esta recomendación, empezar con algo poquito. Si ya vemos que se está regando mucho, demasiado, pues podemos cortarla, podarla. Eh, y en general, con las calabazas, aquí es lo que se denomina pumpkin. Pumpkin o calabaza, pues, hay muchas variedades, hay muchísimas variedades. Y aquí en esta foto nos podemos dar cuenta de la variedad que hay en cuanto vea que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco variedades, seis, la blanca ya la había contado, en una sola foto. Entonces podemos tener diferentes tipos de calabazas y pueden hacer pequeñitas que se cosechen solamente para decoración, para centros de mesa, se ven súper bonitas en la época de otoño, o sea, ya más grandes para consumir, o las grandotas, grandísimas, que son para Halloween. Entonces,
también para vender, para decoración, para en la época de Halloween que se ponen fuera de las casas. Entonces, se pueden cultivar sus propias calabazas también y los niños pueden, ya que es un cultivo tan fácil, si usted tiene niños, puede empezar a meterlos allá en la tierra, que empiecen a cultivar sus propias calabazas y van a disfrutar de sus calabazas al final de la temporada, es decir, en octubre, en septiembre, octubre, cuando ya estén las calabazas listas para que ellos las decoren, o si no decoran calabazas, pues bueno, solamente para que ellos aprendan cómo es este proceso. Entonces vamos a pasar las plántulas, o las empezamos en la casa y las vamos a pasar al jardín, es decir, a la huerta, cuando ya esté el suelo más de 9 grados centígrados, no menos de 9 grados centígrados. Entonces 10, 11, 12, bueno, ya de ahí en adelante, eh, ahí sí ya es bueno pasarlo al suelo, afuera, a la huerta. De lo contrario, no, porque van a sufrir, la planta se va, ahí sí va a estar más débil y va a ser fácilmente afectada por plagas, enfermedades o simplemente se estresa y se muere. Entonces, el tiempo de cosecha es más largo, son 90, 120 días y son 3 a 5 calabazas por planta. Esta es otra recomendación de que si tenemos calabazas, o sea, muchas calabacitas creciendo, que se ven las flores y después empieza a llenarse la calabacita, pero queremos calabazas grandes, entonces no vamos a dejar 10 calabazas en una planta, sino que vamos a cortar y dejar solamente 3 a 5 5 calabazas por planta. Y con esto, los productos de la fotosíntesis, todos estos nutrientes se van a ir a llenar esas calabazas existentes y vamos a tener 3 a 5 calabazas grandes en lugar de 10 calabazas pequeñitas, a menos que las queramos para esto, para decoración, para algo pequeñito. De lo contrario, entonces ese es uno de los tips, una de las recomendaciones para tener frutos más grandes. La uyama, similar que la calabaza, son la misma familia. También cuando el suelo esté más de 9 grados centígrados, ahí sí ya podemos pasar las plántulas afuera a la huerta. Eh, el tiempo de cosecha son 55 a 65 días, entonces vemos que es más cortico. Entonces, mientras las calabazas se están llenando y todavía se demoran las auyamas, este tipo de auyama, que es como mantequilla, esta auyama más pequeñita en algunos países se llama zapallo, le llaman zapallo. Estas van a estar mucho más rápido. Y algo bueno con este tipo de productos es de que van a durar harto tiempo por fuera. He llegado a tener de estas auyamas por meses y fuera. O sea, como lo mencionaba antes, on the counter, es decir, encima del estante ahí en la cocina, sin aplicarles nada, sin nada, ni fungicidas, ni insecticidas, ni nada, nada, nada. Y han llegado a durar hasta 3, 4 meses y no les ha afectado nada. Después las cocino y están tal cual. Se deshidratan de pronto un poco, pero no son fáciles de que las afecten hongos o bacterias. E incluso a veces si las afecta un hongo por fuera, uno corta la corteza, que al final uno no se come esa corteza. Bueno, hay gente que sí la utiliza, pero uno le puede cortar esa cortecita, esa cascarita, por así decirlo, y está sana, por dentro está sana la planta, la uyama. Entonces, es otra de las plantas que usted puede ir a la fija con este tipo de plantas. La siguiente es la zanahoria. Esta sí no tienen mayor ciencia, simplemente se pueden empezar desde semilla o conseguir las plantulitas pequeñitas y se pueden poner en el suelo. En este caso, si se siembra temprano en la temporada, o sea, en primavera. Así hayan heladas, así esté frío. Puede incluso empezarlas en la casa, pues si no quiere como estresar tanto las plantas dentro de su casa, entonces las tiene ahí y cuando ya esté más o menos abril es la época en que ya podemos empezar a sacar las plantas de la casa a la zona definitiva, es decir, a la huerta o al jardín. Entonces, más o menos entre abril y julio podemos empezar a cultivar estas plantas. Como nos podemos dar cuenta, dura hasta 80 días después de siembra para cosecharse. Y aquí nos están diciendo que podemos hasta julio sembrarlas. Entonces, como que, uy, eso se tarda mucho. O sea, si ya entra el tiempo frío, entonces de pronto yo no puedo tener zanahorias. De hecho, en este caso de las zanahorias es un efecto contrario, igual que con las remolachas. Entonces, las podemos sembrar tarde. Tarde es cuando llamamos julio, por ejemplo, junio, julio.
Y si las sembramos en junio, julio, pues las plantas van a estar creciendo, pero cuando ya entra la época fría, en septiembre, octubre, entonces el frío hace que los nutrientes y los azúcares se conserven en la raíz. ¿Y la raíz qué es? Pues la zanahoria. Entonces, de hecho, tiene ese efecto que es positivo. En este caso, para la zanahoria y para la remolacha. Es algo que podemos estar haciendo. Toleran ese frío, no es que se vayan a morir en septiembre o octubre, y podemos tener unas zanahorias de mejor calidad, un poco más dulces que comparando si empezamos temprano y las cosechamos por allá en junio, julio. Entonces, eh, para tener en cuenta, y el rendimiento, pues igual que la cebolla o las remolachas, es una sola zanahoria por cada planta. Algo también que es curioso es de que las zanahorias aquí crecen más verticalmente que horizontalmente. Es decir, por ejemplo, en Colombia se pueden encontrar zanahorias que son bastante gruesas, o sea, son muy grandes, pero no son tan largas. Entonces, acá en los Estados Unidos ustedes se van a dar cuenta que las zanahorias son bastante largas, pero son delgaditas, son más bien alargadas, crecen más en dirección vertical. Ahora, las remolachas, también como lo mencionaba antes, soportan un poco más el frío, entonces podemos empezarla durante el verano y son 55 a 75 días después de la siembra. Entonces podemos hacer dos cosas. Entonces podemos plantarlas un mes antes de la última helada, en abril, o sea, más o menos abril, entre marzo, finales de marzo, abril, pasarlas a suelo al sitio directo cuando ya el suelo esté de más de 10 grados centígrados. El tiempo de cosecha son 55 a 75 días, pero si queremos, bueno, o sea, no es que sea mucha la diferencia, pero si queremos una remolacha que sea un poquito más dulce, entonces vamos a hacer lo mismo que con la zanahoria. Entonces se va a sembrar no en marzo o en abril, sino de pronto en mayo y la dejamos hasta que ya vaya en septiembre, más o menos septiembre, octubre, y cuando ya empiece ese tiempo frío, ya empiece el frío como tal, entonces ahí sí ya las podemos empezar a cosechar, porque va a ser un poquito más dulce. No mucho, no es mucha la diferencia, pero un poquito más dulce. Y el rendimiento también es una remolacha por planta. Para quienes no sabían, también podemos consumir las hojas de la remolacha. En forma de ensalada se pueden consumir, no son tóxicas. Las cebollas, estas duran un poco más. Estas sí hay que empezar antes de la última, es sí, es un mes antes de la última helada. Entonces, más o menos en marzo se empezarían a sembrar. Si empieza ya como tal desde el bulbo, pues podría ser incluso desde abril, ya que se demoran. O sea, esto toma mucho más tiempo. Entonces, toman más o menos 100 a 125 días para ya tener una cebolla de tamaño mediano, tamaño normalito, mediano, no tan grande, eh, para ya ser cosechada. De lo contrario, si empiezan, se dejan coger el tiempo y empiezan por allá en mayo, junio, pues van a encontrar unas cebollitas pequeñitas, pequeñitas, no van a crecer mucho. El ajo es otra de las plantas que se da y sobrevive un invierno. Entonces, solamente con decir esto, sobrevive el invierno, ya les estoy diciendo que es bastante resistente. Entonces es fácil de cultivar. Un ajo, de cada dientecito de ajo usted puede sacar una planta nueva. No necesita estar comprando semillas de ajo o bulbos de ajo para sembrar. Y ya después lo puede consumir en fresco, lo puede secar, lo puede congelar. Las plantas se siembran en otoño y se espera todo el invierno y ya por allá en la primavera, al siguiente año, en la primavera o a principios de verano, entonces ya vamos a tener cosecha de ajo. Perdón. Ahora, la siguiente categoría son lo que llamamos greens. Entonces, cuando se denominan greens, son plantas que aquí les llaman a estas plantas que son tiernas, que no se pueden, pues bueno, de poder se puede, pero me refiero, no saben, no es igual conservarlas congeladas o en conserva, ya que la textura cambia, el color cambia y siempre son buenas y son apetecibles de comer en verde. Entonces, todos estos greens, como acá los podemos ver, acá en el estado de Nueva York tenemos la col rizada, rúcula, lechuga, selgas, espinaca y el apio.
Sí pueden haber más, pero estas son como las que más están adaptadas. Podemos encontrar acelga, por ejemplo, de estos colores. Podemos encontrar acelga que sean anaranjadas, fucsia, rojas. Y no quiere decir que sean tóxicas como el color que parece como, uy, no, yo no me voy a comer eso. No son tóxicas, no, es simplemente diferentes variedades, no tienen nada de malo. La rúcula, la col rizada, la lechuga, espinacas. Las espinacas son pequeñitas y algo que es común acá es tener la baby spinach, se le llama, es como la espinaca bebé. Y es que no se dejan crecer tanto las hojas y bueno, son también variedades distintas en que no crece tanto la hoja, sino que son pequeñitas, son un par de centímetros apenas, mientras que en otros países podemos tener espinacas que cada hoja es bastante grande, puede llegar a ser más o menos como estoy enseñando, bastante grande. Entonces, tenemos más pequeñitas. Como no son fáciles, perdón, estar hablando como que ya siento la garganta reseca, perdón por las interrupciones. Entonces, bueno, para seguir, como no son fáciles de conservar, entonces esta es como la desventaja con los greens o estas plantas verdes. Entonces, de todas maneras, es válido cosecharlas, sembrarlas y cosecharlas, ya que muchas veces, por ejemplo, la rúcula es una de las plantas, esta de acá, que parece el diente de león. La rúcula la podemos sembrar dentro de la casa y así sea invierno y afuera esté todo muerto, no haya nada, la temperatura esté supremamente baja, podemos seguir cosechando la rúcula. En, pueden ser maceteritos, en lo como quieran, dentro de la casa, cerca de una ventana o con luces artificiales para plantas. Y siguen creciendo igual que la lechuga, también la podemos cultivar dentro. La acelga también, pero crece pequeñita, es más pequeñita cuando se cultiva dentro de la casa, pero es posible. Y así podemos seguir cosechando y seguir cultivando nuestras propias ensaladas. Y es de las plantas que se aprovechan así, fresco. Y si no vamos a hacerlo dentro de la casa, entonces por lo menos la época entre mayo, junio, julio, cuando ya empecemos a cosechar, pues vamos a poder disfrutar de las ensaladas que nosotros mismos estamos cultivando en nuestra propia huerta. En cuanto a las hierbas tenemos más variedad. Entonces tenemos el albahaca, romero, cilantro, tomillo, la hierbabuena, menta, el orégano, eneldo, perejil. La limonaria puede que crezca un poquito, pero no la recomendaría mucho ya que requiere más tiempo y requiere más calor, lo cual el tiempo no da para cultivar mucha más limonaria. Entonces, no es de que no se pueda cultivar, pero entonces no va a ser un gran crecimiento y no va a ser una cosecha abundante y que siga creciendo a lo largo del tiempo. Perdón, otra pausa. Entonces, con las hierbas podemos empezar tarde en la temporada. Como crecen tan rápido, podemos empezar especialmente como lo que es la hierbabuena, el cilantro, el eneldo, este que podemos ver acá. Sage es salvia, este también lo podemos cultivar y la salvia, en el caso de la salvia, es así sobrevive el invierno. Entonces, muchas veces la sembramos una sola vez, la seguimos cultivando, es decir, sacándole más hojitas, estar cosechando, es la palabra seguir, perdón, seguir cosechando, cultivando la planta, cosechándola y va a sobrevivir el invierno y el próximo año podemos seguir cosechando más de esa planta. Estas plantas también las podemos seguir cultivando dentro de la casa. Entonces, el mismo método que con alguno de los greens, perdón, con alguno de los greens, las podemos seguir cultivando. Entonces, estas también se pueden conservar secas o consumir frescas. Perdón por las interrupciones y estar aclarando tanto la garganta. Las frutas también podemos cosecharlas y esto es una de las cosas que personalmente soy de los que me encantan las manzanas, entonces siempre las manzanas en países tropicales muchas veces llegan a ser bastante costosas y una bolsita, incluso acá en los Estados Unidos, a veces una bolsita mediana de manzanas puede llegar a estar en 5, bueno, no sé en otros estados, pero acá en el estado de Nueva York
puede llegar a estar a 5, 7, $9 una bolsita de manzanas apenas. Mientras que si tiene el espacio, puede cultivar, o sea, sembrar su planta de su árbol de manzanas y puede estar cosechando las manzanas año tras año, incluso ya a un punto de que ya como que ya son demasiadas, ya toca regalarle a otras personas o cocinarlas en jugos, en pies, en las tortas, en mermelada, en diferentes presentaciones, ya que son muchísimas. Entonces, esta es una de las cosas buenas si les gusta lo que son peras, manzanas, que por lo general en nuestros países de origen es bastante complejo para sembrar, para cultivar este tipo de plantas, este tipo de árboles. Acá es fácil de cultivar, entonces es fácil de cultivar y cosechar. También las bayas, todo lo que son las frambuesas, las moras, los arándanos, especialmente arándanos. eh, cuando estoy hablando de arándanos o quiero cultivar arándanos, un consejo, una recomendación es de que el pH del suelo debe estar entre 4 y 5. Entonces le gusta los suelos, a la planta, el arándano, le gusta el pH ácido. Entonces entre 4 y 5. Usualmente para verduras y todas las que he mencionado anteriormente, por lo general es pH entre 6, 7, 7, 5, entre más cercano a lo neutral, no tan básico, no tan ácido. Pero para los arándanos, entonces ellos sí requieren de un pH más ácido. Entonces podemos cultivar este tipo de frutas y también se dan abundantemente. Tienen ciertos cuidados en cuanto a podas y por ello es que si no sabemos exactamente en cuanto a podas, cómo hacer, o bueno, mi planta, mi árbol ya está creciendo, pero veo que está como raro, o bueno, la poda, no sé cómo hacer una poda, entonces para ello es de que estamos acá. Pueden escribir a su oficina de extensión, es decir, Extension Office o Cooperative Extension Office, la extensión cooperativa de alguna universidad o de alguna institución, por lo general es conocida así, oficina de extensión, y allí se le puede brindar la asesoría para podas, para manejo de plagas, enfermedades o simplemente clases como estas, solamente cómo iniciar, cómo empezar a cultivar este tipo de plantas, en este caso los árboles y arbustos que producen estas plantas, estas frutas, perdón. Ahora tenemos frutas y verduras, fruta vegetal, fruta verdura, entonces los que están catalogados como fruta y como verdura. Entonces tenemos el ejemplo primordial, tomates, ya que agronómicamente pues, es una fruta, ¿verdad? Se puede ser considerada una fruta, pero culinariamente es un vegetal, ya que el uso que se le da más en ensaladas y bueno, preparaciones más como un vegetal. Pero bueno, las dos categorías están bien, están aceptadas, científicamente también se acepta y se entiende la diferencia. Entonces, los tomates son también fáciles de cultivar. La técnica para tener muy buenos tomates y estar cosechando harto tomate y no solamente plantas que solo tengan hojas y hojas y nada de tomates, la técnica es en cuanto a la poda. Si tenemos una buena poda, en los tomates vamos a tener tomates más grandes, bonitos y que la planta siga creciendo y generando hartos tomates bonitos, de buen tamaño y no un poconón de tomates pero chiquiticos que prácticamente parecen tomates cherries. A menos que estemos cultivando tomates cherries. En ese caso sí vamos a tener tomates pequeñitos, pero pues esa es la intención, esa es la variedad. Entonces, los tomates son de mis favoritos. Aquí en los Estados Unidos puedo cosechar, incluso en un clima así de frío y en un espacio pequeñito, puedo sacar harta cantidad de tomates. Son libras, pueden llegar a ser entre 12 a 20 libras por cada planta. Y estoy hablando de plantas con crecimiento indeterminado, es decir, que yo las pueda colgar, les pueda poner un tutor, una cuerdita, esto se le llama un tutorado y que ellas sigan creciendo y sigan creciendo y sigan creciendo y yo las voy podando. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo esto? Bueno, me lo dejan saber en un email o en el comentario ya cuando suba la grabación de esta clase. eh, para que, bueno, yo quiero aprender cómo cultivar tomates y no hojas, no estar sembrando hojas, ya que eso es una clase aparte y podemos en una hora podemos también estar aprendiendo cómo hacer esto, las técnicas de poda, que eso es como lo base, la poda y la alimentación y bueno, algunas cositas más. Pero en general,
estas plantas, incluso si no le pone tanta atención a lo de la poda, también va a poder tener tomates. Eh, la clave también está en conseguir las variedades que sean locales, que crezcan alrededor suyo, es decir, ir a un invernadero que esté cercano. Y no conseguir semillas que están por allá de California, de Texas, porque van a ser de clima cálido. Entonces, esas plantas puede que crezcan y le produzcan algunos tomates, pero va a estar estresada la planta porque es una planta que está adaptada de clima cálido y estamos acá en un clima frío. Entonces, las plantas de tomate también las iniciamos desde semilla más o menos en febrero, porque ya estas toman más tiempo. Febrero, marzo, y ya ahí sí las sacamos. Esta es la época del año, en finales de abril, mayo, ya las empezamos a mover afuera a la huerta. Son 16 grados centígrados la temperatura del suelo. Si es menor de esta, no saquen las plantas de tomate porque se van a debilitar y ahí es donde pueden empezar los problemas de hongos, enfermedades. em, eh, Plagas también empezar a afectarla, entonces es mejor no hacerlo. Una vez de que ya empiecen cosecha, si tienen la disciplina de estar estar podando las plantas, manejando la cantidad de hojas que salen, los frutos se van a llenar más rápido, más grandes y con el cuidado básico, agua, algún fertilizante. Hoy día, incluso acá en los Estados Unidos, se tiene específicamente los fertilizantes para las diferentes plantas que les he mostrado. Entonces, ahí en cuanto a tomates, hay un fertilizante que usted puede conseguir y dice fertilizante para tomates. Entonces, o para vegetales y muestra ahí la fotico de pimientos, de tomates y tomates, pimientos y diferentes verduras ahí. Entonces, lean las etiquetas. Siempre que compren un producto, ya sea un pesticida, un fertilizante, sea orgánico o artificial, es decir, químico, un componente sintético es la palabra, perdón, la palabra sintético, siempre lean la etiqueta y si especialmente con pesticidas, sigan las recomendaciones de protección personal, el equipo de protección personal al momento de esparcir, de aplicar, hacer las aplicaciones. Otra de las vegetales, frutas que tenemos son los pimientos. Perdón, otra interrupción. Ya casi vamos a terminar y ya incluso puedo dejar descansar la garganta. Me disculpan las interrupciones. Esta es la segunda clase que tengo hoy. Entonces es bastante lo que hay que hablar. Entonces los pimientos son fáciles y rápidos de cultivar, al igual que los tomates, son la misma familia de los tomates, la misma familia de las papas. Entonces, estas plantas, entre los pimientos podemos encontrar diferentes variedades, diferentes tipos. Encontramos los pimentones, lo que llamamos pimentón o pimiento dulce, que son los que parecen como una campana, como cuadraditos, son bonitos. Eh, Estos los podemos también encontrar en esta categoría de pimientos, los habaneros, los jalapeños, ya los que son más picantes. Entonces, picantes o picosos, como ustedes los llamen. Estos también se pueden conservar frescos, enlatados, congelados, algo bonito de producir por ejemplo, nuestras propias verduras, es de que, por ejemplo, frutas, verduras, es de que podemos congelarlas y después utilizarla meses después en la cocina, algo que estemos preparando, empezar a cocinar y al estar congelado se conserva el color verde, amarillo o el rojo en el caso del pimentón y se conserva casi que fresco. No es igual, obviamente no es igual, pero sí se conserva. Esto lo vamos a plantar de 6 a 8 semanas antes de la última helada dentro de la casa. No los vamos a sembrar afuera en el jardín. Cuando estamos hablando antes de las heladas, es dentro de la casa, en un contenedor o en una de estas bandejas de semillitas, las vamos a poner ahí y vamos a empezar a esperar a que las plantas crezcan, ya que estas plantas toman bastante tiempo en crecer. Entonces el tiempo a cosecha son más o menos 90 días. Y a los 90 días, entonces igual, mismo consejo, con calendario en mano vamos a saber y si tenemos nuestra libreta de apuntes,
para saber exactamente cuándo empezar a cosechar o cuándo empezar a sembrar qué. O sea, si yo siembro en esta época, ¿cuándo voy a estar cosechando? Si yo quiero una cosecha en esta época, ¿cuándo necesito estar sembrando o comprando las plántulas? Ya que también podemos ir a un invernadero local y comprar las plántulas. Asegurémonos de que tenga 18 grados centígrados, por lo menos 18 grados centígrados, cuando ya movamos las plantas afuera a la huerta. El rendimiento son 30 a 50 pimientos por planta aproximadamente. Los pepinos también es algo que es fácil de cultivar y se da hartísimo. Entonces a veces incluso podemos tener hartísimos pepinos que ya no sabemos qué hacer y empezamos a regalarle al familiar, al vecino, a la vecina, empezamos a regalarlos a los compañeros de trabajo. Incluso a veces la gente dice, ay no, yo tampoco quiero porque también tengo una cantidad grande una enorme de muchos pepinos y no sé qué hacer con ellos. Entonces, por ello es el consejo de empezar a empezar con algo poquito, no tanto. A mí personalmente me pasó de que pues quería conservar, hacer conserva de pepinillos, más que todo no estos grandes, sino los pequeñitos, los pepinillos, y ya después tenía era demasiado, ya era mucho. O sea, ya fueron como 7 plantas y en realidad necesitaba por ahí 2 plantas, porque ya para consumo mío no era tanto. Entonces, eh, necesitaba era más poquita cantidad y aún así pues pude hacer la conserva, enlatarla en estas jarras de vidrio y pues se mantienen por muchos meses ahí, pero de todas maneras fue mucha cantidad. Entonces se da en abundancia, se puede dar en abundancia. eh, ¿Cuándo sembrarlos? ¿Cuándo plantarlos? Entonces a finales de abril y mayo. Esta es la época en la que podemos empezar a plantar nuestros pepinos o pepinillos también. El rendimiento, 1 a 3 libras por planta por cada semana. Entonces, por semana. Entonces, nos estamos dando cuenta que las cosechas son más seguidas, son constantes y son abundantes. Si no está teniendo esa cantidad abundante, puede ser en cuanto al clima. Recordemos que hay microclimas y este tipo de plantas no les gusta el frío. Entonces, por ello toca, cuando ya la saquemos a la huerta, es cuando ya esté más calientico el clima, que no vayan a haber eh, heladas. Y hay otras perennes que el ejemplo típico es el ruibarbo. Y aquí podemos ver, este ejemplo es un pie de rhubarb o ruibarbo, que es hecho con strawberries, con fresas y ruibarbo. Entonces, esta es una de las mezclas que a los americanos, norteamericanos les gusta bastante. La he llegado a probar y ya desde que lo probé, pues al principio me parecía amargo, pero después le encontré como el gusto y ya ahora como que es tradición de cada año estar haciendo por lo menos un pie de ruibarbo. Para esto se siembra, es una de las plantas que usted la siembra durante el verano o la primavera el primer año y no espere cosecha hasta el segundo año. Entonces, después del segundo año, y sí ya empieza a cosechar las plantas. Eh, Hay que tener en cuenta que usted corta más o menos por acá una pulgada abajo de la hoja y se consume es el tallo, los tallos rojos o rosados. Cuando están así rojos, rosados y están grandes, pues ya se pueden cultivar, se pueden cosechar, perdón. Y ya cuando se pueda cosechar, entonces va a cosechar solamente los tallos, porque las hojas son venenosas. No es de que se vaya a morir como si tuviese cianuro o algo así, pero sí son venenosas, sí son tóxicas. Entonces, si es algo pequeñito, una hojita o algo pequeñito, pues posiblemente diarrea o algún efecto secundario. Pero de lo contrario, los tallos no son venenosos. Aquí soy la prueba viva de que no son venenosos, ya que pues es una tradición anual de que consumo el ruibarbo y no genera ningún efecto secundario, no me genera nada. Pues obviamente cada caso es diferente, pero bueno, los tallos, no consuman las hojas, solamente los tallos. Y este cultivo les puede durar años y años, hasta 2 generaciones y todavía tienen ruibarbo. Puede durar más de 25 años y todavía sigue teniendo el ruibarbo si está bien cuidado. El rendimiento son cerca de 2 a 6 libras por planta por cada temporada. Entonces, esto era un dato que quería compartirles así rápidamente, ya que nos quedan 6 minutos para terminar esta clase. Tenemos solamente 1 hora. Entonces, es el sistema de las 3 hermanas. Es un sistema que se tenía, sí, se tenía y aún creo que se tienen en algunas de las poblaciones indígenas norteamericanas
que es plantando tres tipos de plantas, que son el frijol, la uyama, el frijol, calabaza y el maíz. Entonces se siembran los tres tipos de plantas. Para quienes tengan más experiencia en la parte agronómica, sabemos de que, bueno, tenemos los tres estratos, entonces una planta que va a crecer bastante alto, el maíz. Tenemos la calabaza que va a estar cubriendo la parte del suelo, va a estar creciendo más a nivel del suelo y algo intermedio que tenemos el frijol. Entonces el frijol aprovecha la caña del maíz para seguir creciendo y se generan los tres productos de este tipo de cultivos son pues la calabaza, los frijoles y las mazorcas. Y de esto se hacía una sopa en conjunto y se compartía en comunidad y a esta sopa se le denominaban la sopa de las tres hermanas. Entonces, algo para compartir. Ahora sí, unos tips y recomendaciones rápidos antes de acabar la clase es de comprar plantas locales. Yo creo que ya lo mencioné anteriormente y es de comprar en tiendas locales o en los viveros locales. Muchas veces podemos ver, ay, es que vi un tomate azul o fucsia, porque ya hay colores así, o negros, que estaba lindísimo, pero crecen por allá en California. O yo me traje unas semillas de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, del Perú, eh, de los tomates o del zapallo, de las auyamas que a mí me gustan y las quiero cultivar acá. Y cuando ya empiezan a cosecharlas, puede que la planta empiece incluso a crecer y todo, pero es difícil de que se adapte y de que le produzca la misma cantidad que le producía en Ecuador, bueno, en el país de donde usted venía. Entonces, por ello, para ir más a la fija, especialmente si usted no tiene mucha experiencia en la parte de agricultura, entonces vaya directamente en los viveros locales o usted puede comprar las semillas localmente en las tiendas desde abril, incluso desde febrero, muchas veces se llega a ver marzo, febrero, marzo, abril, ya se ven todo el catálogo de semillas y se ve semillas de todo. Entonces, ya esas semillas están adaptadas a esta área. Hay que ver de dónde vienen. Si usted no está seguro o si las compró por internet, puede que a veces vengan de otras áreas, incluso acá en los Estados Unidos, pero de California, de Texas, de Florida, y pues estas plantas no van a soportar el frío igual que las plantas que ya están adaptadas a esta área. Entonces, por ello, muchas veces las plantas que usted ve en Walmart, en estas, bueno, no voy a nombrar marcas específicamente, sino me refiero en supermercados o en tiendas grandes de cadena. Están bonitas, pero usted la lleva a la casa y la pasa al jardín y no crece o se muere rápido, mientras que otras que usted compró en el vivero cerquita, sí creció hartísimo y sí se dio la cosecha y crecieron hartísimo y están saludables. Ese es el motivo por el cual puede pasar esto. Y lo otro es revisar las plantas antes de comprarlas. Si voy a comprar una planta y la sacudo y salen un poco de mosquitas blancas volando, entonces esta mosca blanca es una plaga. Entonces, o si yo miro las hojas por debajo, incluso de las hojas, los tallos, y hay unos animalitos pequeñitos que para quienes conocen, se llaman áfidos. Y si tiene áfidos, la planta son verdes, animalitos pequeños verdes o negros que empiezan a caminar y por lo general se multiplican y son muchísimos. Si veo que mi planta tiene esa, así sea la última planta que yo quiero, que es la última planta de tomate que hay en el invernadero, es mejor no llevarla. Con una sola planta que ustedes lleven enferma a la casa, ya da para, para generar un foco de plagas o enfermedades. Y empezar con poco, ya lo expliqué, empezar poquito, no con 10 20 plantas, porque después no vas a saber qué hacer cuando todas empiecen a crecer y si todas empiezan a producir, qué hacer con tanta cosecha. Entonces empezar con poco a poco, con unas plantas y ir anotando cuál es el resultado de las plantas. Y encuentra personas pues con el mismo interés que usted tenga en cuanto a tengan más experiencia, no es una competencia de que es que yo cultivé tantos tomates este semestre y yo soy el mejor. Y si veo que alguien no lo hace, entonces, ay, es que usted no sabe, usted no sirve para esto. No, estas comunidades que tenemos son community gardens, es decir, como un jardín comunitario. Hay lugares donde podemos ir a varios vecinos y cultivar y hablar con otras personas que tienen esa misma intención de estar cultivando hierbas y estar entablando esas relaciones sociales en base, o sea, alrededor
de un jardín y de aprender mutuamente, de cultivar en conjunta, cosechar en conjunta, estar cuidando en conjunto de las plantas. Entonces, para el estado de Nueva York podemos encontrar oficinas de la extensión cooperativa de Cornell, Cornell Cooperative Extension. En todos los condados podemos encontrar por lo menos una oficina, y para otros estados pues también busquen lo que son la extensión cooperativa, Cooperative Extension, y van a encontrar grupos muy bonitos, muchos voluntarios, y ustedes también se pueden unir a ser un voluntario o una voluntaria, aprender, tomar un curso como es el curso de Master Gardener. Master Gardener es como, si usted lo traducen, es como maestro jardinero, pero como ya lo mencionaba, jardinero no es solamente el que arregla las plantas y pone todo bonito, sino alguien que también sabe cosechar y cultivar en un espacio pequeño, más que todo enfocado a las casas, a cultivar algo en casas o en espacios más pequeñitos. Y después de tomar este curso, entonces se puede, bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, después de tomar este curso, son 12 semanas de este curso y ya después de esto, Cornell Cooperative Extension le genera a usted un certificado como Master Gardener, y después con la placa de Master Gardener, entonces usted puede editar sus propias clases, ayudar a otras comunidades, estar donando su tiempo como voluntario. eh, para ayudar a otros en cuanto a manejo de plagas, enfermedades. Todo esto se aprende en este curso de Master Gardener, que son 12 semanas. Entonces, hasta el momento, por lo menos acá en el condado de Allegheny, no hay Master Gardeners en español. Si usted quiere ser el primer Master Gardener en español, es bienvenido y me puede contactar en cualquier momento. Perdón, en cualquier momento. Este es mi correo. eh, este es mi correo, el teléfono. Me funciona más el correo porque muchas veces estoy trabajando desde el campo, entonces no estoy en la oficina. Entonces, al correo funciona mejor, y cualquier pregunta, duda, inquietud en cuanto a este tema, en cuanto a muchos otros temas, que yo quiero participar del programa de Master Gardener, que no es que yo tengo una huerta y se llenó de áfidos o se llenó de tal plaga, tal enfermedad y no sé qué hacer. En internet veo que hay esta otro remedio y no funciona. ¿Qué puedo hacer? Entonces, o cualquier pregunta. Quiero empezar un cultivo de tal cosa, pero no sé muy bien cómo qué hacer, o bueno, cualquier duda, inquietud o pregunta, me la pueden hacer saber a este correo. Si están en esta localidad de Allegheny County, si están en otros condados, en el condado, esto es para el condado de Allegheny. Si están en otros condados, pues pueden buscar su oficina de Cooperative Extension, la oficina local de extensión, y contactar con el educador que esté en esa área. Si no saben, si no lo encuentran, pues también me pueden escribir y yo los redirijo a estas personas. Esto era todo por hoy. Es bastante contenido en apenas 1 hora y 5 minutos, que ya se nos pasó un poquito el tiempo. Espero que sea de su utilidad, sea de su agrado, y nos estaremos viendo en una próxima clase. Si quieren aprender de más clases en español, contenido que ustedes vean y que quieran aprender en español, también me lo hacen saber, ya que de ahí es que podemos generar este tipo de clases. No siendo más, me despido. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima clase. Bye bye.